12:26, el momento de seguir con algunas repercusiones de lo que dejó el Congreso de Maizar. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina también tuvo participación. FADA es una institución sin fines de lucro que a menudo publica diversos materiales. Por ejemplo, es muy habitual su informe trimestral respecto a la participación del Estado en la renta agrícola, con los impuestos, y midiendo muy de cerca las cadenas agroindustriales. Por ejemplo, recibimos una placa recién en conjunto con FAIM que dice 23,6% las cadenas agroindustriales aportan del total de la actividad económica. En 2024 el aporte del agro al PBI significó, repito, 23,6%. Pero desmenuzaron un informe muy interesante sobre el impacto que generan las cadenas del maíz, ¿no? Y por eso esta larga introducción para saludar a Antonella Semadeni, es licenciada, es economista de FADA. Antonella, gracias. Ignacio Melucci en Aire Federal. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto estar con vos. Bueno, muchas gracias. Interesante esto que han graficado de lo que significa en el interior el maíz, ¿no? Con, digamos, las industrias, con cada uno de los derivados, con las fuentes de trabajo que genera, con el potencial que daría también el aumento de corte en el combustible con bioetanol, ¿no? Sí, exactamente. Participamos en el panel de bioetanol, en línea con el lema del Congreso Maizar. Sí. Este año fue por más valor, justamente para mostrar todo el potencial económico que tiene el maíz, sí, en otras industrias, sí, porque pensemos que la mayoría de los países productores de granos, como es el caso de Estados Unidos y Brasil, ya se están centralizando en este tipo de industrias y no tanto en la exportación del grano como una simple mercancía, sino agregándole valor. Entonces un poco nuestro aporte fue mostrar con números todo el aporte que ya realiza hoy, en términos socioeconómicos, el bioetanol, en lo que es el ingreso tributario, la generación de empleo, el ahorro de divisas, porque pensemos que nosotros importamos nafta, entonces al elaborar una mayor cantidad de bioetanol que tiene corte con las naftas, ahorramos dólares en ese sentido. Bueno, las inversiones que se han realizado en el sector en los últimos 4 años, y el valor agregado de aprovechar todo este potencial económico gracias al bioetanol, ¿no? A los biocombustibles. Claro. Y luego planteamos, distintos escenarios de cómo esto podría incrementarse si nosotros tenemos un marco regulatorio adecuado y una agenda de políticas públicas vinculados a la promoción del bioetanol. Empecemos por aquí. Hay un puñado de datos de lo que es la actualidad, pero que se podría multiplicar, ¿no? Por ejemplo, cito en tu presentación 5.000 empleos actualmente. Exactamente, hay 5.000 puestos, 5.125 para ser exactos puestos de trabajo hoy, y si por ejemplo nosotros aumentaríamos el corte de bioetanol a un 27,5%, que por ejemplo es el caso de Brasil, si vamos muy más lejos, podrían multiplicarse a un total de 14.500 puestos de trabajo. Acá tenemos que pensar que el empleo no es únicamente en las plantas industriales, sino que es en el campo, en los proveedores de insumos, en el almacenamiento, mantenimiento, el transporte, todos los servicios anexos que son necesarios para desarrollar esta actividad. Uno a veces piensa que el empleo en el agro únicamente es la cosecha y la siembra, y en realidad tiene una gran multiplicación, que además no es solo, como siempre digo, en las grandes ciudades, como quizás sí otras actividades económicas de la Argentina, sino que es un empleo que se distribuye a lo alto y a lo ancho del país, permite dinamizar pueblos, ciudades y generar empleo a nivel federal y en cada una de las provincias. Sí, claro, por supuesto. Bueno, por supuesto que el salto también sería muy grande, pero de manera escalonada esto se puede ir haciendo, particularmente porque el corte actual es del 12%, con suerte, o de hasta el 12%, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que las principales políticas hoy deberían ser, ir incrementando progresivamente este corte, ya sea, digamos, ajustándolo por oferta y por demanda del sector, generando, por ejemplo, estaciones de servicio que sean 100% de bioetanol, como por ejemplo ya se ven en algunos lugares de la provincia de Córdoba. Luego, obviamente, promover, por ejemplo, los vehículos Flex Fuel, que vendrían a ser aquellos que pueden funcionar con cortes de bioetanol superiores incluso al 27,5%, y generar inversiones y financiamiento en el sector, ¿no? Por ejemplo, regímenes de promoción con amortizaciones aceleradas para quienes quieran ampliar las capacidades de estas industrias o quieran generar nuevas, a lo largo de nuevo y a lo ancho del país. ¿Sí? Por ejemplo, este escenario del 27,5%
digamos, tendríamos que tener 14 plantas industriales nuevas para, digamos, dar abasto a ese corte. Claro. Y eso se distribuiría en todo el país. Bueno, ustedes mencionan, sin ir más lejos, en la actualidad, con el 12%, un ahorro de divisas cercano a los 400 millones de dólares, ¿no? Lo que también debería multiplicarse. Sí, exactamente. Tendríamos un ahorro cercano a 1.200 millones de dólares si nosotros, por ejemplo, incrementáramos el corte de bioetanol, ¿no? Pensemos que vamos a abastecer al mercado interno, eso va a sustituir importaciones, e incluso si seguimos, digamos, produciendo, va a generar un saldo exportador, porque la transición energética verde es algo que se está demandando en todo el mundo, es decir, que los biocombustibles son un poco el futuro, entonces me parece una gran ventana de oportunidad en ese sentido. Bueno, esto es una conversación de radio, siempre son datitos salpicados, se puede ampliar mucho más porque de ninguna manera con la complejidad que tiene podemos ser del todo explícitos, pero sí dar algunos datitos como que a nivel nacional, dicen ustedes, se exporta el 60% del grano, el 4% se destina al bioetanol de maíz, pero citan el caso Córdoba, donde también se exporta el 60%, pero se destina el 14% a bioetanol, con lo cual se queda en esa provincia también, ¿no? Sí, exactamente. Eso es muy importante porque en Argentina, exceptuando, digamos, las provincias que están cercanas al puerto, el costo de los fletes es algo muy alto. Por ejemplo, en el caso de Córdoba son de cada 10 fletes que salen de maíz, 2 son costos de flete. Entonces es maíz que en forma de biocombustible se queda en la provincia. Y eso también permite, ¿no?, una logística más productiva hacia el interior de la provincia, hacia el sector. Así que sí, es muy importante, es una gran ventana de oportunidad. Claro. Bueno, evidentemente el escenario político tiene que mejorar, pero no solo el de la política de leyes, el de confluir en el Congreso con elementos que sean proactivos con esto, sino también los otros intereses, ¿no? Porque a menudo hay un freno del sector petrolero, entre otros, que también hacen su lobby para evitar aumentar los cortes, por caso, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que, y un poco se mencionó en varios paneles de este Congreso, lo ideal sería que las tres partes se sienten a negociar una buena ley, ¿no? Las industrias petroleras, los biocombustibles y obviamente el gobierno, de forma de que salga una ley, digamos, que tenga en cuenta todos los aspectos y no únicamente de un sector y después de nuevo volver atrás y de nuevo la misma discusión, sino algo más consensuado entre las tres partes. Pero bueno, obviamente a veces el lobby y los intereses de cada uno hacen difícil, ¿no?, esta unión. Recién ilustraba con el 23, casi 24% de la participación en el PBI, que es importantísimo. Y el maíz tiene una responsabilidad enorme, sin duda, ¿no? Porque está en casi todo el país como cultivo agrícola, pero en particular por el trabajo que genera desde semilleros, desde el acopio, el transporte, toda esta cuestión de la energía, la producción de alimentos, ¿no? Sí, exactamente. Pensemos que no solo es el 23,6% que mencionabas, que esto, digamos, en forma simplificada sería 1 de cada 4 pesos del PBI lo generan las cadenas agroindustriales, sino que ese es el principal sector, ¿no? Después le sigue otros sectores en importancia, pero con una participación mucho menor, como por ejemplo la actividad comercial en un 13%, la industria manufacturera y agropecuaria en un 11%, la salud, educación, actividad inmobiliaria, etcétera. Y que además, por ejemplo, en 2024... el PBI que cayó un 1,5%, recordarán, bueno, si no hubiera sido por el aporte que hicieron las cadenas agroindustriales, hubiese caído un 3,5%. Claro. Es decir, permitió amortiguar la caída de la actividad económica nacional el año pasado. Exacto. Así que es sumamente relevante, además de, obviamente, generar 6 de cada 10 dólares que se exportan son de la agroindustria, más de 4 millones de puestos de trabajo, es decir, 1 de cada 4 empleados en el sector privado provienen de la agroindustria. La recaudación lo mismo, 1 de cada 4 pesos que se recaudan a nivel nacional son la agroindustria. Así que bueno, sí son datos para ir tomando dimensión del sector en el cual debemos poner foco para continuar creciendo. Claro, tengo un amigo que me mandó ese flyer del 23,6 en la torta y dice después, le mando un saludo a Armando, sin esa porción no hay torta, por la gran interrelación con todo lo demás, ¿no? Pensar en la actividad inmobiliaria, en todo lo que se desprende del comercio que está relacionado a justamente ese 23,6, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nosotros ahora desde el sector estamos muy en boga con el tema de las retenciones. Claro. Y uno a veces cree que las retenciones únicamente afectarían al sector, sería un beneficio, que en realidad no pedimos un beneficio, sino que pedimos que se nos trate como el resto de los sectores.
Porque pensemos que el agro paga todos los impuestos que pagan todos los sectores y además las retenciones. Y, por ejemplo, desde FADA tenemos una estimación de cuánto se incrementaría la producción de granos por la baja de retenciones, que es más de un 50%, y esto es más producción bovina, también de carne, más producción de carne porcina, ¿no?, por el insumo que genera, 5 puntos de crecimiento para el PBI, y que eso tiene todo un efecto multiplicador hacia el resto de la economía, y podría emplear esa quita de retenciones más de 500 millones de puestos de trabajo. Y para tomar en dimensiones la mitad de los desempleados de la Argentina, ¿no? Entonces, en el momento en el cual se está hablando de quizás quitar puestos de trabajo en el sector público y redireccionarlos, bueno, hay que redireccionarlo a actividades que sean mano de obra intensiva, como por ejemplo el caso del agro, que está muy bien, digamos, promocionar lo que es vaca muerta, la minería y energía, pero en realidad no son actividades que son mano de obra intensiva. Entonces, bueno, tener en cuenta estas cosas y este efecto multiplicador que tiene en toda la economía, como bien mencionaba. Claro. Bueno, para tomar decisiones también hay que tener cierto acercamiento y conocimiento. Por ejemplo, estos datos, ¿no? Fundamentalmente porque el propio Federico Sturzenegger le dijo a un dirigente rural hace poco que el campo no es muy mano de obra intensiva, que digamos. Eso habla también de algunos errores conceptuales, ¿no? Sí, quizás esto de que se cree que el campo es únicamente la cosecha y la siembra, y en realidad es cada uno de los eslabones desde que el trigo sale del campo hasta el pan que llega a tu mesa, ¿no? Claro. Gracias, Antonella, por el tiempo, ¿eh? No, gracias a vos. Muchas gracias, muy amable. Era la licenciada Antonella Semadeni, economista de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, que ha participado junto a otros integrantes de esa misma organización del Congreso Maizar. Por ejemplo, han presentado otros materiales, el que tiene que ver con FADA Joven y la presencia de jóvenes representantes en instituciones del agro. Bueno, hay un tema ahí para desarrollar, sin duda, ¿no? Porque siempre vemos poco, incluso en los ateneos, ¿no? Los ateneos de las rurales, hay algunos que ni siquiera están conformados o están casi disueltos, en rurales de nuestra zona inclusive. También hablaron del tema político, cuánto voz y voto tiene el sector agropecuario, cómo crear puentes entre el agro y la política, temas que también se trataron allí en Maizar. Esta semana, el Congreso de la Cadena del Maíz y del Sorgo.